en la nube, así que no tengo que editar nada yo. Ya. Comenzamos y para comenzar, chicos, voy a mostrarle primero la calendarización. Ya va a ser una estructura similar a la que hice en la clase de química para los que estuvieron ahí. Y les voy a presentar en qué va a funcionar el electivo. Ya saben que química común, química electivo, biología común y biología electivo no son lo mismo. Ya, tenemos que diferenciar unas cosas de otras. En el área de biología, la biología y la química común, tanto como física común igual, es preguntas que sí o sí van a entrar en la PSU. ¿Ya? Se lo estoy diciendo porque hay gente que realmente tiene dudas todavía con qué cosas entran y qué cosas no, en qué cosas, ¿cachai? Entonces, para que ustedes puedan entender, todo lo que es común y lo que es selectivo entra sí o sí, dependiendo de lo que uno elija. Por ejemplo, si ustedes eligieron biología electivo, su parte electiva va a ser biología. O sea, ya tiene las preguntas de biología sí o sí en la parte electiva. Sin embargo, en la parte de común tienen preguntas de biología, preguntas de física y preguntas de química. Ya no se van a salvar de la otra asignatura, lo lamento. Así que, como consejo, les digo que comiencen sí o sí a meterse a todas las clases de común, ya, con la profe Javi el lunes, con la profe Fran el miércoles y con el profe Seba el día sábado, que son las que hacen biología, química y física respectivamente. De hecho, después de mí viene la profe Fran para que ustedes estén atentos y se puedan conectar. Y con eso, hoy día también en la charla les voy a explicar más que nada de una manera un poco más básica en qué funciona cada una de estas cosas y poder diferenciar los tipos de pruebas que hay. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es presentar el lectivo, como señala acá. Déjame ver si puedo, dame un segundito. Ya, mira, aquí vamos a presentar el lectivo, que esto es lo que estoy haciendo ahora. Voy a presentar un poco la prueba de biología y voy a ver todos estos conceptos. ¿Ya? Yo esta parte la subí al Drive, sin embargo, esta parte de nivel de organización de la materia no estaba anotada antes, sin embargo, se me ocurrió meterla, así que espero que la disfruten porque es la parte más bacán de todas, espero. Ya, la clase que sigue, la próxima semana, a diferencia de química, que la gente que estuvo ahí se dio cuenta de que nosotros teníamos feriados, acá, ya, lamentablemente no nos toca ningún feriado el día miércoles, así que me van a tener que ver todos los miércoles desde ahora hasta el fin de sus días antes de dar la prueba, obviamente. El próximo miércoles vamos a ver lo que es el sistema inmune, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ya ahí comienza la materia pura y dura. Así que ahí necesito que estén atentos lo mejor posible. Hoy día, por último, pueden irse por la rama y cosas así y preguntar estupideces. No hay preguntas estúpidas, para que lo recuerden. Pero hoy día puede ser como un poco más amena la clase. Sin embargo, ya desde la próxima semana tienen que sí o sí poner mucha atención porque son contenidos importantísimos. La clase del 8 de julio, eso es algo que se tiene que conversar debido a que esta semana, desde el 6 hasta el 9 de julio, van a haber las pruebas del preuniversitario, del 6 al 9 de julio. Son 4 días para 4 pruebas. ¿Ya? Así que no sabemos si es que el día 8 se va a hacer la clase o prefieren correrla para una semana con antelación, o sea, una semana después. Ahí lo podemos coordinar dentro del tiempo, ¿ya? Todo depende de cómo ustedes quieran, pero yo tengo igual como un calendario hecho para que ustedes puedan expandirse un poco más a futuro, ¿ya? Vamos a ver clases, también vamos a ver el sistema nervioso, temperatura ambiental, la homeostasis, que también es un concepto que vamos a ver hoy día, pero ya aquí la homeostasis sí o sí se tiene que poner atención. Hoy día es como para iniciarlo con eso, sin embargo, en esa ya sí o sí como entrar en la materia pura y dura. Sistema nervioso central, el periférico, ¿qué hace cada uno de ellos? ¿Qué es el sistema parasimpático, el sistema simpático? ¿En qué yo puedo diferenciar uno de otro? ¿Son iguales? ¿Hacen lo mismo? ¿Hacen cosas? Lo descubriremos en el 15 de julio. El 22 de julio también tenemos conceptos como el potencial de reposo, los estímulos, potencial de acción. Si se dan cuenta, no es mucha la información por clase, sin embargo, son materias que sí vamos a ir viendo lentamente. Tenemos tiempo para hacerlo. Ya a diferencia de los comunes que como empezaron un poquito tarde porque estaban profesores, no pudieron como hacerlo bien a tiempo. Sin embargo, nosotros vamos a poder ver todo el tema del tiempo, ¿ya? La sinapsis eléctrica, la sinapsis química, qué son los termorreceptores, los fotorreceptores, todas esas cosas. Y vamos a llegar al 5 de agosto, que es la materia que más le gusta a todos los niños, que es la materia de qué es lo que hace las sustancias químicas en el sistema nervioso. Cómo influye el alcohol, cómo influye la nicotina, la cafeína, el tetrahidrocannabinol, que es el THC, ¿cierto? Está directamente relacionado con la marihuana.
otros efectos de otras drogas que a ustedes se le ocurran. Ahí vamos a ir viendo como constantemente, ¿ya? Y qué hace el estrés sobre el sistema nervioso central. Ahí hay dos tipos de estrés que vamos a diferenciar, que es como el estrés positivo y el estrés negativo, ¿cachai? Muchas cosas que nos vamos a divertir bastante, o por lo menos yo. Y terminando esta actividad, va a haber una actividad de repaso, ¿ya? De todos los contenidos que hayamos visto hasta ese entonces, y va a haber un pequeño taller como para poder ver las dudas, si es que sí, para que todo pueda ser como bien estudiado. Y aquí comenzamos con la materia que más me encanta a mí, de hecho es lo que más me gusta a nivel de la vida, que es todo lo que tiene relación con animales, teoría evolutiva, filogenia y todas esas cosas. Y vamos a comenzar con la teoría evolutiva, así que probablemente esta parte se va a notar que voy a disfrutar mucho más que la primera parte, porque la primera parte sí es engorrosa y un poco difícil de abordar, sin embargo este contenido de acá es muy bacán, muy divertido. Vamos a decir por qué la Lamarck no funcionó, que era el de la teoría, por ejemplo, de que las jirafas tenían el cuello más largo que otras, ¿cachai? Que por qué no, eso no fue exacto, porque no fue correcto. La teoría de selección natural de Darwin, la de los pinzones de la isla de Galápagos, que no sé si alguno de ustedes las conoce. Vamos a comparar con la teoría del fijismo, del Evo-Devo, que son como teoría ya más embriológica, y vamos a ver ciertos contenidos que espero. Por lo menos a mí me va a divertir y yo lo voy a pasar súper bien. Así que si yo lo paso bien, espero que ustedes también. ¿Qué más? Vamos a ver también el tema de especiación, ¿ya? Perdón, la estructura homóloga, la estructura análoga, ¿qué estructuras se parecen? Por ejemplo, las alas de los murciélagos son parecidas al ala de la mariposa, son parecidas al ala de los murciélagos o de los pájaros a nuestras manos. Todas esas cosas las vamos a ir viendo en esos días. Ahí está el tema de embriología que estaba mencionando anteriormente, las especiaciones alopátricas, simpátricas, parapátricas, que es como cómo se fueron creando las especies, cuál es el concepto de especie, de especiación, cómo se fueron adquiriendo esos tipos de conceptos. Sin embargo, son conceptos que hoy día también vamos a abordar en ciertas partes, ¿ya? En los eventos evolutivos, qué pasó con las mutaciones, qué pasó con los procesos y consecuencias que dieron cabida a que hubieran como eventos evolutivos, qué hizo para que se separaran, qué hizo que el pescado, por ejemplo, saliera del agua y se convirtiera en lo que es hoy día en un mamífero. ¿Ocurrió eso realmente? ¿Ocurrió esa línea de tiempo que muestra Homero Simpson que va evolucionando como de paso en paso? ¿Fue así que hubo un puro animal que hizo esto o fue un evento evolutivo? ¿Será que el hombre viene del mono realmente? El hombre viene de eventos que se hicieron y que son parientes del mono, pero no 100% idénticos, no, no es que venga el mono, no es que el mono haya despertado un día y haya dicho, oye, quiero ser humano y se convierta, no, sino que fue todo un evento de cambios, ¿ya? Y que vamos a ir viendo con el tiempo. Así que yo lo voy a pasar bien, espero que ustedes también. ¿Qué más vamos a ver? Las selecciones naturales, la estabilizadora, la disruptiva, la direccional, qué es lo que ocurre con eso, qué pasa con la población en esos casos. Y el 16 de septiembre, que lo hice, coincidentemente fue antes del 18, porque tengo fe de que aún el 18 va a poder celebrarse. Sin embargo, espero no cantar victoria antes de tiempo. Y este concepto lo vamos a ver, ¿ya? Y ya volviendo del 18, cuando están relajados, se van a fijar que tenemos puros talleres y cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la materia propiamente tal del electivo se acabó. Entonces, desde el 23 de septiembre en adelante, yo me voy a dedicar a repasar todos los contenidos de biología, tanto de biología común como biología electivo, si es que ustedes gustan. Dudas con respecto a eso, si no le pudieron entender algún concepto a la profe Javi, o si no me pudieron entender algún concepto a mí acá en el electivo, lo vamos a ver, ¿ya? Por eso, por lo mismo tenemos organización y estructura celular como los primeros talleres. ¿En qué consiste la célula? ¿Cuáles son las cosas de la célula y todas esas cositas detallados? Espérame que tengo un chat. Entonces vamos a ir viendo cada uno de esos conceptos y el cómo van a ir variando dentro del tiempo, ¿ya? También vamos a hacer de funciones biológicas, los metabolismos, qué es lo que ocurre con la sinapsis química, sinapsis eléctrica, ejemplo, que algo que no haya quedado muy claro, ahí lo vamos a ir viendo constantemente. Herencia y evolución, también lo vamos a ver, y organismo y ambiente también. Por eso son dos clases destinadas a cada una de ellas, ¿ya? Y tenemos pensado que termine el día 11 de noviembre, ¿ya? ¿Por qué? Porque aún no sabemos cuándo va a ser la PSU, perdón, la PTU, todavía me confundo. Todavía no sabemos cuándo va a ser la prueba de transición. Tenemos estima de que casi siempre tiende a ser como la última semana de noviembre o las primeras de diciembre. Así que casi todos vamos a terminar antes de que termine la primera quincena de noviembre. Así que por eso tenemos calendarizado, o por lo menos yo tengo calendarizado hasta esa fecha. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda con respecto a cómo va a ser la organización? ¿Habla ahora o calla para siempre? Para golpearlo.
porque créanme que me esmeré demasiado en hacer esta calendarización, debido a que la prueba de ciencias es la que más ha cambiado a nivel de las cuatro, y se quitó muchísima información. Así que de hecho, todos los libros de preuniversitarios anteriores, casi ninguno sirve, porque la materia que se pasó es completamente diferente a la que se entra este año. ¿Ya? ¿Alguna duda? Los escucho, los leo en el chat antes de comenzar con la clase dura y pura. ¿Está bacán? Me agradece. ¿Todo claro? Bacán. Eh, en los últimos talleres va a estar con la profe Javi. Eso, no sé, si la Javi de aquí hasta... No, mentira. Con la Javi nos llevamos súper bien, para que no den después tonteras. Pero no sé si la Javi va a poder esos días, porque la materia de común es mucho más que la materia de electivo, ¿ya? Sin embargo, si ya puede tener un tiempo conmigo esos días, está completamente bienvenida, ¿ya? Sin embargo, como les digo, esta clase la estamos viendo solamente para contenido de electivo, así que no sé si realmente podrá hacerlo la Javi en ese entonces, porque ella también es estudiante, ella estudia en la Cato, yo estudio en la Chile, entonces ahí nos llevamos mal, por universidad, es como algo natural, pero más que nada, no sé si ella va a tener tiempo, si es que ella va a tener clases, o si yo voy a tener clases en esos días, ¿cachai? Entonces, ahí está un poco complicado. Sin embargo, por el momento, solamente yo. Si la Javi se llega a unir ese día, esos días, se agradecería. Y si no, voy a igual preguntarle si es que puede enviar como preguntas, cosas que quizás no haya pasado muy bien y que le gustaría como reforzar, para yo ayudarle a reforzar en eso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, bacán. Entonces vamos a comenzar con la clase. Vamos a rezar para que no nos falle el tema del internet, ya que está un poco malo, porque obviamente está lloviendo, así que vamos a tener un poquito de precaución en eso, y está lloviendo torrencialmente. Miren, esta es la guía que yo tengo preparado para ustedes, que se la voy a subir. Se la muestro siempre porque son guías que me quedan muy, muy, muy bonitas. Ahí está mi correo. La introducción, esto es lo que vamos a ver hoy día, es caleta, pero se va a abordar de manera súper sencilla y súper bonita. Instituto de homeostasis. Ahí está fallando el internet. Avíseme si es que está muy lento, si es que hay algún problema, por favor. Guía de ejercicios, estos son los ejercicios que yo necesito para ustedes. Y aparte tengo un optativo, que va a ser esta de acá, esta tablita, que no es obligación que ustedes hagan, pero si las hacen va a tener un punto extra para la prueba de transición, ¿ya? Yo voy a coordinar con el jefe del TEMRE para que le den una pregunta extra. Voy a explicarle por qué va a ser optativa. ¿Se entendió esto? Quedó muy, muy... Se pudo ver todo claramente porque el internet está un poco malo, pero si se vio, se agradecería que me lo dijeran. Me voy a cerrar esta parte y vamos a ir directamente a la parte del Power. Ya, esta va a ser la materia que vamos a ir viendo para la gente que se va integrando ahora. Bienvenidos todos al electivo. Si yo tengo contacto en el DEMRE, de hecho trabajé con la que es coordinadora de la prueba de transición este año, que no voy a dar nombres para que no la estén buscando, pero trabajé con ella en unos electivos que tuvimos cuando era más chico. Y es gente muy, muy bacán, pero hacen pruebas muy, muy malas. Así que se lo dije, pero ahí vamos a tratar de ir solucionando las cositas. La prueba evoluciona de esta forma. Ya, muy similar a lo que es contenido de química, sin embargo, acá son cuatro áreas temáticas: organización y estructura de la actividad celular, procesos y funciones biológicas, herencia y evolución, organismo y ambiente. Si se fijan, tenemos cuatro habilidades cognitivas para los que no estuvieron en la clase de química. Le voy a explicar un poco. Reconocimiento implica memorizar las cosas, ir aprendiéndoselas, cómo va evolucionando las cosas, ¿cierto? Eh, cómo va a enseñarse la información, y casi siempre esta información es como súper explícita, es como, dígame qué es esto, y uno dice, tengo que reconocer qué es eso, ¿se entiende? Es como mucho más explícita. Sin embargo, la comprensión es muy parecida al reconocimiento, solo que es como deduzca algo a partir de todo este tipo de conceptos. Deduzca qué significa, por ejemplo, que una materia esté pasando de un estado a otro. ¿Cómo ocurre eso? Y uno dice, tengo que comprender qué materia fue esto, qué materia ocurrió esto y todo. Aplicación y análisis de síntesis, o sea, análisis, síntesis y evaluación, o ASS.
son ya información que va más para nuestra área, para el área electivo. Si se fijan acá tienen un porcentaje, el 60% de las preguntas de módulo común de biología son de estos dos tipos de conceptos, mientras que el 40% de estos dos módulos son de aplicación y síntesis, referido a todo el tipo de preguntas que hay ahí. ¿Ya? Y fíjense muy bien en este sector de acá, ¿lo pueden ver? Esta es la variación que tiene cada una de preguntas del área común. O sea, de las 18 preguntas obligatorias que hay en el módulo común, el 23% corresponde a los procesos y funciones biológicas, el 24% corresponde a herencia y evolución, el 37% corresponde al organismo y al ambiente, y el 16% corresponde a la organización de la célula como tal. O sea, si me preguntan a mí como en módulo común, ahí sacando mi área porra, ¿en qué me debería enfocar más y qué debería dejar como un poco de lado? Yo, por mi parte, enfocaría un poco más en el tema de organismo y ambiente. Funciona el organismo, ver los sistemas, qué es lo que ocurre en ellos, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema linfático, todos este tipo de sistemas, qué interacciones hay, qué ocurre con las hormonas, todas esas cosas se ven ahí, ¿ya? En cambio, lo que menos tomaría en serio sería como el caso de la organización de la célula. Entonces yo diría, chuta, ya, la célula es importante para poder entender ciertos conceptos, pero creo que no es tan relevante a nivel de PSU. Obviamente, para poder entender ciertos conceptos, sí es necesario conocer otros, ¿ya? Y de hecho, eso es como una de las cosas que me cae mal de este tipo de pruebas nuevas que se hizo, porque se dejó de lado mucha información antigua, que eso es lo que vamos a hablar en la charla de la tarde. Se dejó de lado mucha información que sí es importante. Sin embargo, yo sí voy a tocar ese tipo de información porque para poder entender ciertos conceptos importantes que entran en el electivo es necesario conocer otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, para poder entender cómo funciona la homeostasis del sistema neuroendocrino, necesito sí o sí pasar lo que es el sistema neuroendocrino. El sistema neuroendocrino, necesito sí o sí pasar, me cansé, necesito sí o sí pasar lo que es el sistema nervioso y el sistema endocrino por separado. Después los junto para ver cómo interaccionan entre ellos y cómo se genera el sistema neuroendocrino y después cómo influye la homeostasis en ese sistema endocrino. ¿Se entiende? O sea, yo no voy a hacer papa frita llegando y tirando una papa y que se fría, ¿cachai? Tengo que saber sí o sí cortar la papa, lavarla, limpiarla, hacer todo el proceso previo para que yo pueda hacer papa frita. ¿Se entiende? Es buena analogía, la voy a usar cuando tenga más clase a futuro. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿Sí? ¿Me van comentando si pueden hablar también? Obviamente hablar cositas lindas y no cositas malas, que yo me pongo a llorar al tiro. ¿No? Ya, bacán. Módulo electivo tenemos también ese tipo de conceptos, sin embargo, si ustedes se fijan muy bien, acá el porcentaje varía. Ahora lo más importante es lo que es el concepto de herencia y evolución y el concepto de procesos y funciones biológicas, que son de hecho las áreas en las que nosotros nos vamos a basar. Cómo influyen los procesos y funciones biológicas dentro del cuerpo, qué es lo que ocurre con el sistema nervioso, qué es lo que ocurre con el sistema endocrino, qué son las hormonas y por qué las he repetido tantas veces hoy día, y cosas así, ¿ya? Y la herencia y evolución también. Obviamente el papá Darwin y el papá de Lamarck son importantes en este concepto, así que lo vamos a dar duro, como se dice, a esa información. Pero vamos a dejar de lado un poco el tema de organización y estructura celular, porque toda esa parte de materia se va a ver con la profe Javi en común, y la parte de organismo y ambiente también la va a ver la profe Javi en común. Sin embargo, yo igual la voy a abordar al final de todo el electivo, ¿ya? Para que se queden hasta el final, por favor, y no renuncien antes. Comenzamos la clase con una pregunta. Hay que reconocer qué tipo de pregunta puede ser y cuál sería la alternativa correcta. Pista, dice, el hotspot de biodiversidad chileno se extiende entre. Es importante, Sofía, Mendel ya no existe para el nivel de biología. Sin embargo, igual lo vamos a ver, o sea, como tal, por lo menos antes estaba en el electivo un poco el tema de genética mendeliana. Sin embargo, ahora se va a pasar igual en común. Ya, hablamos con la Javi para que creo que igual es necesario poder entender un poco en qué consiste el concepto de Mendel, porque lo van a ver en la universidad si es que le toca genética sí o sí. ¿Ya? E igual voy a ir abordando, de hecho, yo también, si que tienen dudas con respecto a eso. De hecho, estoy pasando directamente genética ahora, también en la U y cosas así, que puedo ir explicando sin ningún problema para que quede todo lo más claro posible. Si tienen dudas con respecto a la U también, qué cosas estudiar y todas esas cosas, también me pueden preguntar por interno. Ya, volviendo al tema, un hotspot, si yo lo separo,
a mí me gusta, yo soy porro, ya les dije. A mí, para poder entender la biología y la química en palabras súper simples, es separar las palabras. Biología, ¿cierto? Biología viene de bio, vida, logía viene de estudio, estudiar. O sea, estudia conceptos relacionados a la vida, a todas esas cosas lindas de la vida, ¿cierto? Un hotspot, hot es caliente y spot viene siendo como un punto, como algún área en específico. Por lo tanto, en el caso de la biodiversidad, pregunta cuál es el área caliente de la biodiversidad. O sea, en qué área geográfica de Chile se encuentra la mayor cantidad de biodiversidad de especies, por así decirlo. Y tenemos las opciones de Copiapó de los Lagos, Puerto Montt y Punta Arenas, Temuco y Coyhaique, La Serena y Concepción o Atacama y Aysén. ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál creen ustedes? Yo los escucho por si quieren ir hablando. D o E dicen por ahí. ¿Alguien tiene alguna objeción con respecto a esas preguntas? Yo D dicen por tengo, ahí. yo Dime. iba a decir algo. Es que tengo entendido que en el norte, como en el Atacama, ¿Ya? es una parte de hotspot y la otra es en Valdivia, por ahí. Si es Muy que mal bien. no recuerdo. Ya, muy bien. De hecho, esto es una parte que me gusta mucho para el tema de conservación y de todas las cosas por el estilo. Tal como decía Catarina, si no me equivoco, que fue la persona que habló, eh, tenemos diferentes áreas a nivel de biodiversidad en cuanto a nuestro país. Saben que nuestro país es súper largo y angosto, ¿cierto? En el área de Atacama, si uno, a ver, uno puede ver a Chile, ¿cierto? Uno sabe que Chile tiene, por así decirlo, como cuatro límites naturales, ¿cierto? La cordillera de los Andes por un lado, el mar por el otro, en el norte tiene el desierto y en el sur tiene lo que es, como se le dice, el polo sur. Sin embargo, también hay otras como diversidades, que es cuando ya la Tierra comienza a separarse, ya cuando las islas comienzan a ser más importantes que el territorio comunal, ya comienza también a haber como una diferencia en cuanto a biodiversidad. Sin embargo, si uno, no sé si la gente tiende a conocer mucho el sur, perdón, el norte, yo no conozco nada del norte, pero tengo amigos que son del norte y que me comentan de que allá no hay mucha diversidad en cuanto a especies. Sin embargo, que se maravillan cuando vienen para acá y ven que todo es verde y todo es bonito, ¿cierto? Tengo acá adentro a alguien que sabe de qué me estoy refiriendo, que es del norte, que me vienen a ver online. La cosa es que en el norte no hay tanta biodiversidad, sin embargo, en el sur sí lo hay. ¿Ya? Por lo tanto, yo el norte lo voy a descartar completamente. Así que todas las que digan referencia al norte, yo puedo descartarlas. A excepción de algo. Yo dije que es desde el desierto de Atacama hacia arriba. O sea, todo lo que está en el desierto de Atacama hacia abajo puede ser, incluyendo el desierto de Atacama. ¿Por qué? Porque el desierto como tal es una barrera biogeográfica. Eso me impide que haya diversidad. ¿Ya? Y hacia abajo, todo lo que viene de las regiones ya más extremas, hay un poco menos de biodiversidad por el tema de lo extremo, ya las temperaturas, en cuanto a todo lo que viene siendo como la diversidad, va afectando un poco el contenido de que haya mucha temperatura o muchas variaciones de temperatura, porque por ejemplo ahora estaba nevando en el sur, entonces eso igual influye a que haya mucha variedad de especies. Por lo tanto, si ustedes miran a Chile y ya restan la parte de arriba y la parte de abajo, les queda solamente una porción que está siempre entre Atacama y Aysén. Ese es el hotspot de la biodiversidad chilena, ahí es donde más se concentran las especies chilenas. Entonces la correcta sería la E, y es de reconocimiento, porque lo que hay que hacer es reconocer cuál es el hotspot de la biodiversidad chilena. Un dato freak que no sé si ustedes conocen, ¿sabían ustedes que Chile es uno de los países que tiene mayor nivel de biodiversidad que sea endémica? ¿Ustedes saben lo que es una especie endémica? ¿No? ¿Pueden ir hablando o escribiendo? ¿Qué es lo que es una especie endémica? Originaria quizás, muy bien. ¿Alguien más tiene otra dentro de algo? Ya, endémico es como dentro de, ¿cierto? Una especie endémica es que sea propia de, a diferencia de nativa, ¿ya? Ahí es donde hay una diferencia muy grande. Una especie endémica es aquella que es propia de esa zona y que no hay en ninguna otra parte del mundo, por así decirlo. Por ejemplo, la ranita de Darwin es endémica de Chile y no hay en ninguna otra parte del mundo.
¿ya? No hay en ninguna otra parte del mundo ninguna otra ranita de Darwin, obviamente menos que se la hayan llevado a otra parte, pero naturalmente no hay ninguna. A diferencia de la especie nativa, que es una especie que se encuentra en una zona geográfica, pero puede abarcar más de un país. Por ejemplo, el huemul son nativos de Chile, pero también son nativos de Argentina, que son propios de la cordillera, sobre todo para el lado del sur. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Y Chile tiene una alta probabilidad y un alto porcentaje de que la especie que uno encuentra sea netamente endémica. Mientras más chica sea la especie, más endémica es. ¿Por qué? Lo voy a explicar. En Chile hay pumas, ¿cierto? En Chile hay pudús, en Chile hay huemules, hay cóndores. Esos son animales grandes que pueden correr, saltar, volar, ¿cierto? De un país a otro fácilmente. En el caso del cóndor se puede mover fácilmente por toda la cordillera de los Andes. En el caso del puma puede irse fácilmente a Argentina si quiere por la cordillera, ¿ya? Por lo tanto, mientras más grande el animal sea, es mucho más fácil transportarse y moverse de un sector a otro. Sin embargo, si un animal es muy pequeño, como una ranita, les puedo asegurar que una ranita se muere si cruza la cordillera, o una ranita se muere sobre todo si cruza el desierto, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, una especie endémica que es propia de acá. Y casi siempre las poblaciones endémicas son muy chiquititas. Eh, Anfibios, reptiles, ya algunos pájaros que no puedan volar, cosas de ese estilo. ¿Se entiende? Mientras que las especies más grandes tienden a ser nativas. Y a diferenciar con las especies que son introducidas, que son las exóticas, que ya vamos a ir viendo cuando entremos en el concepto de especie. ¿Alguna duda con la primera pregunta? ¿No? Ya, vamos estas dos de acá. De los siguientes fluidos corporales, ¿cuál transmite el VIH? Ya, sé que me reclamaron mucho con las preguntas del lunes pasado, así que estas son mucho más fáciles, para que no me reten después. ¿Qué fluido corporal transmite el VIH? ¿Cuál de esos? La sangre, ¿cierto? La C, correcto. Ojo, no es el único fluido que transmite el VIH. ¿Ya? Todo fluido corporal que tenga relación directa con el tema de la sangre o con intercambios son propensos al VIH. El semen, por ejemplo, los líquidos intravaginales también pueden ser propensos a transmitir el VIH. La orina no, como tal, no tiene relación, a menos que haya excepciones, o que por ejemplo te salga la orina con sangre, ¿ya? Pero dudo que alguien esté tirando orina para todas partes ya a lo loco, por así decirlo, para poder contagiar, ¿ya? Sin embargo, como orina como tal, no contamina, ¿ya? No tiende a ser eh, peligrosa a nivel de transmisión de VIH, pero puede llegar a serlo si es que tuviera sangre. Si es que, y ahí entraría obviamente a preocuparse porque uno puede decir, chuta, hay algo más allá, un problema grande. Conservación in situ, ¿en qué consiste? En la pregunta 3. Esta es una pregunta de reconocimiento, tengo que reconocer en qué consiste ese tipo. Y muy bien, ya, esto lo ven en el tema de los conservacionistas en veterinaria y el tema de lo zoológico igual, aunque ustedes no lo crean. De hecho, el WINSO trabaja con un área de conservación de huemules y pudús allá en el sur, y lo que hacen es conservar a las especies que están ahí, en su ambiente natural. Esa es la correcta. Muy bien. Conceptos previos entonces. Vamos a comenzar ahora con la materia pura y dura. ¿Ya? Déjenme ordenar esto un poquito. Conceptos previos. Primero, tengo acá un punteo para que no se me olvide ninguno de los conceptos que tengo que enseñarles. ¿Ya? Primero el tema de la materia. Materia lo pasé ya el día lunes, así que la gente que estuvo el día lunes, ¿se acuerda más o menos qué es el concepto de materia? Para que le explican. Es algo que ocupa lugar en el espacio. Ya, me siento muy agradecido, significa que la gente puso atención en mis clases el día lunes, entonces no hice la clase en vano. Muy bien. Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que nos rodea, en palabras súper simples. Y en biología es importante conocer esa materia, ¿por qué? Porque hay un nivel de organización de esa materia, cómo yo voy mirándola, cómo yo voy organizándola. Y estos niveles de organización son varios, ¿ya? Son todos estos. Vamos a hablar cada uno de ellos. Ahí tuve que editar un poco la foto porque faltaban algunos conceptos, sobre todo el concepto de especie, que para mí es uno de los más importantes. Y ahí puse un dibujito que ya voy a entrar en detalle. Subatómico. Si yo digo subatómico, este es el menor nivel de energía, el más chiquitito.
y son las partículas más pequeñas de la materia hasta el momento. Obviamente se supone que hay mucho más chicas, pero para concepto de PSU, el más chiquitito es el concepto subatómico. Sí, Belén, voy a subir el power, ¿ya? Yo subo, métanse al drive porque apenas termina la clase siempre subo el power y subo la guía. Lo que no se sube es el video todavía, pero ya el Jaime lo va a subir, así que tranquila. Subatómico son todas las cosas pequeñitas, ya, es la estructura más pequeña de la materia. Y son principalmente los protones de carga positiva, los electrones de carga negativa y los neutrones. Hasta el momento se ha descubierto que hay partículas más pequeñas que son como los quarks, pero para temas de PTU, de prueba de transición, esto es lo más chiquitito, ¿ya? El concepto subatómico. El nivel de energía atómico, ya esto todos los conocen, ¿cierto? Ya lo están viendo, se supone, en química, o lo van a ver hoy día en química, si no me equivoco, que es un conjunto de partículas subatómicas, ya un conjunto de protones, de neutrones y electrones. Aquí encontramos a todos los elementos de la materia, ya hidrógenos, oxígeno como tal, y es importante conocerlas, ¿por qué? Porque aquí no solamente entran los átomos que se encuentran en la tabla periódica, sino que también se encuentran los iones de esos átomos, es decir, cuando esos átomos ganan o pierden electrones. Yo lo que hago en este tipo de clases es siempre la química y la biología, porque como estudio las dos cosas, me obligaron a mezclarlas ya, así que yo también los voy a obligar a ustedes a que lo relacionen. La biología y la química no son tan diferentes como parecen. Y en este caso tampoco lo son, ¿ya? Porque es importante también conocer para biología el nivel atómico y molecular sobre todo. Atómico creo que no tienen dudas, ¿cierto? Nivel molecular. Ya vieron algunas moléculas con la profe Javi, si no me equivoco. Vieron el tema de la molécula del agua, ¿cierto? Una molécula es un conjunto de átomos. En este caso, un conjunto en el caso de la molécula de agua, por ejemplo, es un conjunto de hidrógeno con oxígeno. Ese tipo de molécula tiene función en especial, tiene una cierta ángulo de, como por así decirlo, un ángulo de la forma en la que tiene cada una de las estructuras. ¿Para qué? Para que sean diferentes entre una y otra. Y esos ángulos me permiten propiedades que son especiales de cada una de esos tipos de moléculas. ¿Ya? Ahí tenemos ejemplo, por ejemplo, que es el CH4, el CO2, que es el carbono, y el H2O, que es la molécula de agüita de U. ¿Ya? ¿Se entendió estos tres conceptos anteriores? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Ya, bacán. Nivel macromolecular. Cada uno de los conceptos es un conjunto de lo anterior. Entonces, el macromolecular es un conjunto de moléculas. Aquí encontramos macromoléculas súper importantes, como por ejemplo los fosfolípidos, los carbohidratos, los ADN, las proteínas. Ya todo ese tipo de moléculas se encuentran acá. ¿Ya? Macromoléculas. Cumplen funciones específicas dentro de lo que se llama nuestra fisiología y son muy importantes para cada uno de los procesos que se realizan en la célula. ¿Ya? Un organelo, que es el que sigue, es un conjunto de macromoléculas. Cumplen también funciones en específico, cumplen, por así decirlo, ciertas características que son particulares de cada uno de ellos. Por ejemplo, la mitocondria es energía. Uno dice mitocondria y uno tiene que pensar al tiro que es energía, porque es el mayor productor de energía. El núcleo lo que hace es mantener el material genético, ¿cierto? Y así cada uno de los organelos, que vamos a ir viendo a detalle más en común que conmigo, pero probablemente en mi caso también tengamos que ver uno que otro. Aquí yo encerré tres conceptos importantes y vamos a hablar del primero de ellos, que es el nivel celular. Aquí es importante que presten atención porque para mí, y de hecho a nivel científico, el nivel celular es el primer gran eslabón que hay de todo este nivel, de toda esta cadena. ¿Ya? Es el primer gran eslabón de todos los niveles de energía. ¿Por qué? Desde aquí se le considera como la unidad básica y estructural para que exista la vida. Es decir, la unidad funcional más básica. De hecho, desde aquí yo puedo dividir ya los organismos que son unicelulares de los pluricelulares. Nosotros, los seres humanos, por ejemplo, o los seres vivos en general que uno conoce, ¿cierto? Los gatos, que justo aquí tengo a mi gata deseando para que le abra la ventana. Los gatos, los perros, todos los seres vivos, mamíferos, reptiles, ¿sabes? Son pluricelulares, tienen más de una célula.
Y los organismos unicelulares, por ejemplo, tenemos protozoos algunos, tenemos alguna bacteria, alguna levadura, algunos hongo incluso. Casi siempre tienden a ser procariontes, que eso también lo vamos a ir viendo con el tiempo. Mientras que los eucariontes vamos a ir viéndolo también a medida que avanzamos dentro del contexto. Un nivel siguiente es el tejido, que es un conjunto de células, ¿ya? Recuerden que cada vez es un conjunto de algo anterior. Un tejido es un conjunto de células que casi todas son muy parecidas entre una y otra y que cumplen funciones que son pares, ¿ya? En especial. Por ejemplo, tipo de tejido tenemos el de tejido epitelial, que suele ser como el que recubre ciertas superficies. Tenemos el tejido adiposo, que es la grasita, ¿cierto? El tejido muscular, que sirve como musculatura, como sostén del cuerpo. Y así entre varios otros tipos de tejidos, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Ninguna? Ya. Órgano es un conjunto de tejidos, ¿ya? Cada órgano es importante en su concepción, por así decirlo. Cada uno cumple funciones que son importantes para nuestro cuerpo. Por ejemplo, el corazón es la bomba, ¿cierto? Es el que se encarga de bombear sangre. El cerebro se supone que es el órgano más importante de todos. ¿Y se han fijado un dato freak? Que los investigadores descubrieron que el cerebro es el órgano más importante de todos, ¿cierto? Y para poder descubrir que el cerebro es el órgano más importante de todos, eh, tuvieron que investigar, tuvieron que informarse y tuvieron que hacer activar su mente. Entonces el cerebro se dio cuenta de que él es el órgano más importante de todos. ¿Se dan cuenta lo egocéntrico que puede llegar a ser el cerebro que piensa que el mismo es el más importante, dejando de lado a todos los demás? A lo mejor todos los demás son mucho más importantes, pero nadie lo sabe. Solamente el cerebro se enfocó como en él, como yo soy más importante, el resto no importa. Pero sí, el cerebro es el más importante porque nos controla todo, todo lo que es el sistema nervioso, el sistema parasimpático, simpático, que vamos a ir viendo a medida que avanza el tiempo. Y lo más importante, aparatos y sistemas. ¿Ya? ¿Serán igual, es lo mismo un aparato que un sistema? Sí, ¿no? Hay una discrepancia gigante. Sin embargo, es un conjunto de órganos que cumplen funciones en específico dentro de nuestro sistema. Ah, tal como dice Oscar, el único que se puso nombre es el mismo. Él dijo que quería llamarse cerebro. Es un bonito nombre, yo. Bastante, le queda muy bien. En cuanto al tema de aparato y sistema, como decía, es un conjunto de órganos, cumplen ciertas funciones, cada órgano, perdón, cada aparato y sistema es importante para el cuerpo humano, y un conjunto de aparatos y sistemas forman al segundo gran el tema del individuo, como los individuos u organismos. ¿Ya? Desde aquí en adelante, para el tema de biología, se considera a un ser como un ser vivo, que tiene una homeostasis correcta, que tiene todos sus órganos y sus aparatos y sistemas funcionando de manera correcta. Sin embargo, obviamente se sabe que no siempre es así, porque hay individuos que tienen fallas a niveles de ciertos órganos, ciertas que no pueden sintetizar ciertas hormonas, como el caso de los diabéticos, o cosas por el estilo, que uno se da cuenta de que no es 100% real la definición, sin embargo es como lo más certero, lo más sensato de suponer, ¿ya? Pero es un segundo eslabón gigante, porque desde aquí se considera para como que comienza la vida, ¿ya? Como tal, que se le considera como ser vivo. Ejemplos de individuo organismo, yo, tú, un perro, un gato, ya, uno solo, un organismo. Y aquí tenemos la discrepancia y la definición. Este concepto no está como tal dentro del nivel de organización de la materia, sin embargo yo quería colocarlo sí o sí, ¿ya? Se las presento, chicos. Ella es Cochi, Cochi es como de decir cochita pero con K y sin el ta. La Cochi es una leopardo de las nieves, ¿ya? Es del Windsor, ella trabaja conmigo en el Windsor. Ella es un tipo de especie, ¿cierto? Al igual que el ser humano, al igual que un gato normal. Y un tipo de especie, la quise poner ahí porque para mí es el animal más hermoso del zoológico, es muy lindo. No sé si la han visto, pero es es la mala del Kung Fu Panda. Ya, ese tipo de animales, para que puedan un poco más. Se llama leopardo de las nieves. Este tipo es una especie, ¿ya? ¿Qué quiere decir que es una especie? Que es un tipo de organismo similar, ¿ya? Que a nivel biológico puede reproducirse y tener descendencia fértil.
Eso es muy importante. La especie son organismos que pueden reproducirse entre ellos y tener descendencia fértil. Por ejemplo, tenemos a la cochi, ¿cierto? Que es Panthera uncia, ese es su nombre de especie, que siempre se escribe como en latín, en donde Panthera es el género y uncia es la especie. Pero para que se llame la especie como tal, tienen que ir siempre los dos nombres juntos. Por lo tanto, Panthera uncia es el nombre de cochi, si queremos verlo como a nivel real, que es el leopardo de la nieve como tal. Otro tipo de especie, la pantera leo, por ejemplo. ¿Les suena algo? ¿Qué animal podría ser? ¿Pantera leo? ¿Les suena? El león, muy bien. Pantera tigris, ¿qué sería entonces si pantera leo era el león? El tigre, espectacular. Tienen un punto extra para la prueba de transición. Están aprendiendo. Cada uno tiene un nombre, un prefijo, ¿cierto? Que es el género, pantera en este caso, que todas son del mismo género, pero son de especies diferentes. Aquí es importante definir algo, un concepto que está un poco más allá de esto. Hay una discrepancia gigante, debido a que no todos son considerados especies. Por ejemplo, ¿ustedes conocen lo que es la mula? ¿Saben lo que es la mula? ¿Qué es la mula? Alguien que se atreva a preguntarme, o a decirme, más que preguntarme. ¿Qué es la mula? Es una cruza muy bien y un burro, ¿ya? La diferencia, chicos, es que tal como decía Belén, es un híbrido. No es una especie, es un híbrido. ¿Qué quiere decir que sea un híbrido? Que es una mezcla entre las dos especies, pero la descendencia no es fértil. La mula no es fértil, ¿ya? Entonces, las especies se cruzan entre ellas y dan una descendencia que no es fértil. Eso es híbrido, que se llama, híbrido de especie. Ya. Esa es una diferencia muy grande, porque yo puedo cruzar dos perros entre ellos, si se fijan, son de la misma especie, pero aunque no sean de la misma raza. Por ejemplo, si yo quiero cruzar, como se dice, ojalá que el destino no lo quiera, si yo quiero cruzar un San Bernardo con un Chihuahua, puede pasar, ¿ya? Sin embargo, o sea, de hecho va a haber descendencia, ya cómo va a quedar cada uno de los perros, eso se puede deducir un poco obvio, ¿cierto? Pero puede haber descendencia, porque son de la misma especie, pero es diferente raza. Ya. Sí, probablemente quede hermoso. El tema es que creo que es un poco muy complicado para el chihuahua si resulta ser la hembra, porque puede romper todas las paredes vaginales y eso puede llegar a ser mucho, mucho complicado, ¿cierto? Sin embargo, si yo cruzo una yegua con un burro, que piensa que son muy parecidos, ¿cierto? Y de hecho ambos son del género Equus, uno es caballo, el otro es burro, no son lo mismo, es una especie diferente. Por lo tanto, yo la cruzo entre ellos y queda un híbrido que no es fértil. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Otro ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, ¿han escuchado hablar del ligre? ¿El ligre? ¿Qué es el ligre? ¿Alguien sabe? Es una cruza, muy bien, entre un león y una tigresa, ¿ya? En estos casos, casi siempre el macho se nombra primero y la hembra se nombra después. Ligre, en este caso, león y tigresa. El ligre es considerado el felino más grande de todos, ¿ya? Sin embargo, no es el felino natural más grande de todos, porque el felino natural más grande es el tigre. Pero el felino como tal híbrido más grande de todos, porque es gigante, pero es estéril, ¿ya? Porque son especies diferentes. Y el caso contrario es el tigón. ¿Que han escuchado hablar de él? ¿El tigón les suena? El tigón es exactamente lo mismo, una cruz entre león y tigre, solo que es tigre el macho y la leona es la hembra, ¿ya? Y el tigón es todo lo contrario al ligre, ¿ya? El tigón es mucho más estético, mucho más bonito, o sea, de hecho, igual el ligre es hermoso. Sin embargo, el tigón es como mucho más adorable porque es más chiquitito. Ya es mucho más chiquitito, mucho más bello estéticamente hablando. Pero también es estéril. ¿Ya? Y así muchísimas y muchísimas variedades híbridas que ustedes pueden seguir buscando para no hacer tan largo esto. Vamos al concepto de población ahora.
Población es un conjunto de organismos que corresponden a la misma especie, por eso yo necesitaba sí o sí meter especie. Población, lo reitero, es un conjunto de organismos que pertenecen a la misma especie y que se encuentran en el mismo espacio y tiempo. ¿Se entiende? Organismos de la misma especie que están en el mismo espacio y tiempo. Por ejemplo, mi abuelo falleció. No, un ejemplo más claro. Yo tenía un bisabuelo que no lo conocí, ¿ya? Él es ser humano y todo. Sin embargo, él no era parte de mi población, porque cuando yo nací, él ya no existía. Entonces, él vivió en otra población, en otro contexto. Yo, en el contexto que estoy ahora con ustedes, soy población, porque somos individuos de la misma especie, que podemos tener descendencia fértil, ¿cierto? Y que compartimos en el mismo espacio y tiempo. Si nace por inseminación, es un híbrido, como por ejemplo los bulldogs. Eso ya es más que nada, a ver, el tema de inseminación se puede abordar en otro tipo de materia, porque es mucho más complicado que eso. Y decir híbridos no siempre está usado bien el concepto, ¿ya? Porque hay muchos que dicen, oh, tengo un perro que es híbrido entre, no sé, entre un Rottweiler y un Bulldog, ¿cachai? O un pastor alemán. Y netamente es decir que es una mezcla. Sin embargo, no necesariamente el que sea híbrido es 100% correcto, ¿ya? Sin embargo, esos temas y esos tipos de conceptos los vamos a ir tocando igual a medida que avanzamos en el tema de ¿cómo se llama? Las clases, ¿cierto? La pregunta de Belén dice, ¿los grupos etarios no son poblaciones diferentes, ¿cierto? Depende. Si yo tengo una población que está viviendo en este concepto, en este contexto actual, ¿cierto? Perdón, y que yo tengo personas de diferente tipo de edad, puedo hablar de población igual. Yo tengo a mi abuela, tengo a mi mamá, tengo a mí, ¿cierto? Puedo tener un hijo incluso, diferentes rangos de edad, sin embargo somos todos parte de la misma población, porque somos todas especies, igual, y que compartimos el mismo espacio y tiempo. Ahora, a veces se le mal llama tipo de población diferente, pero son grupos etarios diferentes, ¿no? Más que nada. La diferencia es que, por ejemplo, la población chilena actual es un tipo de población. En Argentina está la población de Argentina, ¿cierto? La población de Brasil y así todos los países. Cada uno tiene una población diferente. O cada uno vive en una villa y toda esa gente de la villa es una población. Que vive, no sé, yo vivo, por ejemplo, acá cerca de la Toscana de la San Vicente Centro. Toda esta población es de la población de la San Vicente Centro. Ya, este tipo de gente es la somos especies iguales, compartimos en el mismo espacio y tiempo y somos reproducidos, nos podemos reproducir mutuamente. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una y otra. Mi abuelo sí puede ser parte de mi población si es que yo hubiese compartido con él como en algún momento. Por eso es como ciertas discrepancias. A veces se le llama población a todo, es como porque sí nomás, como esta población de todo, ¿cachai? Pero a veces está muy mal dicho. Pero el concepto real es un organismo o un conjunto de organismos, perdón, que comparten rasgos en común, o sea, son de la misma especie, y que aparte conviven en el mismo espacio y tiempo. Eso es lo importante. Esa es la frase que tiene que quedarles. La población está en el mismo espacio y tiempo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Ya. Vamos a comunidad entonces. Comunidad también se le conoce como biocenosis, ¿ya? Y es el conjunto de diferentes poblaciones. O sea, aquí mezcla todo lo que es los organismos vivos. Por ejemplo, yo quiero hablar de una comunidad chiquitita, la comunidad de mi casa. ¿Ya? Entonces aquí yo mezclo la comunidad, la población de personas, la población de perros, la población de gatos, la población de plantas que tengo en la casa, ¿cierto? Todo eso es una comunidad. Todo lo que es vivo que está interactuando acá. Todos los animales que yo tengo, todas las plantas que yo tengo, todas las personas que viven acá. Eso es comunidad. Todo lo que está vivo dentro de un sector en especial. ¿Ya? Mientras que ecosistema ya es el tercer gran eslabón. ¿Y por qué es importante? Porque aquí mezcla lo vivo con lo no vivo. Es decir, los factores bióticos con los abióticos. Los bióticos son los que están vivos y los abióticos son los que no tienen vida como tal, ¿cierto? La tierra en sí, el sol, el agua y cosas por el estilo. Sin embargo, que igual interactúan con nuestra comunidad. Aquí es donde se pueden apreciar todos los que son los verdaderos tróficos, ¿ya?
los niveles de energía, y por eso son importantes para poder entender cada uno de estos conceptos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ecosistema es el tercer gran eslabón, y aquí convive comunidad, o sea, todo lo vivo con lo que no está vivo. ¿Ya? Y biosfera, la biosfera, ¿cierto? Es la parte, entre comillas, viva de la Tierra. O sea, todos los tipos de ecosistemas que hay y las interacciones que hay entre ellos. Es decir, todos los seres vivos que hay en el mundo, más todo lo que interactúa con esos seres vivos en el mundo. ¿Ya? Eso es a nivel de biosfera. El concepto de bioma, muy bien, también tiende a venir muy seguido. Sin embargo, el concepto de bioma a veces está considerado dentro del ecosistema, ¿ya? Y de hecho, para niveles de se está pasando mucho, pero tal como dice Belén, el concepto de bioma, de manera correcta, debería venir justo entre ecosistema y biosfera, ¿ya? Hay diferentes tipos de biomas. El bioma es un tipo de es un conjunto de ecosistemas que comparten ciertas temperaturas en específico, ciertos climas en específico, ciertas superficies también que son similares en cuanto a temperatura, en cuanto a humedad, en cuanto a todo, y que conviven también como con ciertas relaciones inter-ecosistemas, ¿ya? Pero a veces se suele resumir incluso en el mismo ecosistema, pero es como para hacer como una separación, como una distinción, ¿ya? ¿Se entendió? Parecido. Sí, muy parecido al concepto de biotopo, ¿ya? Tal como dice Sofía, para que se pueda entender, es como muy parecido al concepto de biotopo. Ahí, se está fallando el internet, creo, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Se está escuchando bien, chicos? ¿Sí? Ya, ¿alguna otra duda? Porque me sale que mi conexión es inestable. ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿O alguna duda? Ya, seguimos entonces. Aquí tengo una discrepancia. Aparato, ¿cierto? Sistema. Y ahí se genera como la guerra civil, ¿cierto? La Civil War. ¿Cuál es el conflicto acá? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un aparato? ¿Serán lo mismo? ¿Serán diferentes? De hecho, esta discrepancia es tan grande que, para ser honesto, hasta en los libros de ministerio, que no vamos a ahondar si son buenos o son malos, hasta en el libro de ministerio se pasa al sistema digestivo como sistema digestivo y en otros se pasa como aparato digestivo. ¿Ya? Es súper extraño y súper tonto que en el mismo Ministerio de Educación se pase como aparato digestivo y como sistema digestivo. Porque obviamente aparato y sistemas, si bien para temas de PSU tienden a ser lo mismo, como que no tienen la misma base en cuanto a contenido de cada uno de ellos. ¿Ya? Primero, vamos a ver el término de sistema. Es un conjunto de órganos que son homogéneos, ¿ya? Y que tienen un tipo de tejido que es más o menos similar entre ellos. Los tipos de tejido casi siempre tienden a venir del sector de la hoja germinativa que se llama el endodermo, el mesodermo o el ectodermo. El endodermo tiende a generar, por ejemplo, todo lo que es el sistema endocrino, tiende a generar mucha parte del tubo digestivo como tal, tiende a generar el pulmón, el hígado, ¿ya? El mesodermo tiende a generar los músculos, mientras que el sistema de ectodermo tiende a generar lo que es ya la piel y el sistema nervioso como tal. Son 9 los sistemas que hay en el cuerpo humano y se van a sorprender cuáles son los sistemas como tal. Ahí están todos. Articular, la articulación es cierto, circulatorio, permite circular la sangre, ¿cierto? Linfático, que tiene una función similar al circulatorio, solo que circula la linfa, que es una materia muy parecida a la sangre, solo que está rica de glóbulos blancos, que permite la defensa del cuerpo humano. El tegumentario de la piel, el nervioso, ¿cierto? Que permite controlar ya todo lo que es el tema del cerebro, las relaciones del cuerpo humano, el sentir las cosas,
el sistema endocrino, que ya uno lo relaciona directamente con hormonas, el sistema muscular, y el último que no lo veo en el chat es el sistema inmunitario, ¿cierto? El sistema inmune, que permite regular que todo esté bien. ¿Echan de menos algún sistema? Se podría decir que no, porque los otros son aparatos. El digestivo, el sanguíneo, Ya, muy son bien. aparatos. Muy, muy bien. No sé quién habló, porque justo me tapó, tapé el chat con la visión. Pero muchas gracias a la persona que habló, porque efectivamente, pese a que la gente pueda considerar que es raro, Catalina, muchas gracias. Pese a todo, se considera que el digestivo es un aparato y no un sistema. Y le voy a explicar por qué en la siguiente diapositiva. Un aparato es un conjunto de órganos que no necesariamente tienen que ser semejantes en su estructura. Si se fijan, el estómago se parece al esófago, pese a que está en un tubo, se parece como en estructura, o se parecen al intestino, por ejemplo. ¿Sí? ¿No? No, no se parecen tanto, ¿cierto? Son muy diferentes entre uno y otro. Lo importante de un aparato es que tienen que darse cuenta de que cada uno de los órganos que componen el aparato cumplen funciones de manera independiente, pero en su conjunto realizan una gran función. Por ejemplo, en el aparato urinario, ¿cierto? El aparato excretor, su gran función es eliminar los desechos en forma de orina, ¿cierto? Sin embargo, lo que hace cada uno de ellos es muy diferente. El riñón lo que hace es generar la orina, ¿cierto? Generar los desechos. Esos desechos son transportados tanto por los uréteres como por la uretra, ¿ya? Y la vejiga lo que hace es almacenar esa orina. Cada uno cumple una función diferente. Sin embargo, todos cumplen la misma función, que es excretar la orina, ¿ya? Por ejemplo, en cambio en el sistema óseo, un hueso, por ejemplo, el fémur no va a hacer lo mismo, técnicamente es exactamente igual que un número, ¿ya? No cumple una función muy diferente a ellos, ¿ya? Y son la misma estructura, muy parecida. No es que diga, oh, el fémur se encarga de que yo me mueva por todo el país, ¿cachai? Mientras que el húmero se encarga de que yo, no sé, pueda levantar la mano y ser feliz. No, eso ya va un poco relacionado con el aparato locomotor, que ahí lo vamos a ver después. Pero el sistema como tal, el óseo, es muy igual. En todos los huesos son muy parecidos, pese a que sea uno más otro más grande, son muy, muy parecidos entre ellos. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Aparatos son esos cinco: excretor o urinario, ¿cierto? Digestivo, el locomotor, que el aparato locomotor mezcla los sistemas muscular y el sistema óseo, los reproductores, masculino y femenino, y el último que es el respiratorio, aparato respiratorio. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso, con esa distinción entre una y otra? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien más que conteste? Porque no sé si... O a lo mejor te estoy enseñando yo mal y te he enseñado toda la vida bien. No lo sé, ahí hay que discrepar. La cosa es que... Sí, ¿qué cosa quiere que explique de nuevo, Yanis? Ah, ya, cualquier cosa igual va a estar grabado en la clase, en caso de cualquier cosita, ya, pero a grandes rasgos, los aparatos, los órganos funcionan por separado, cumplen funciones específicas por separado, pero en su conjunto realizan una gran función, mientras que el sistema es un conjunto de órganos que realizan como función en especial, ¿ya? Y que provienen de un mismo tejido, necesariamente. Tienen que ir sí o sí tejido, ¿ya? Ahí sí. Eso es como muy a grande escala. Total, igual después pueden ver el video. Va a estar en YouTube, ahí para que le den like, se suscriban para poder llegar a los 100.000 likes, cosas por el estilo. Ahora entramos a conceptos más difíciles, quizás, que es el concepto de homeostasis. ¿Alguien ha escuchado hablar de homeostasis? Sin leer eso, por favor. Homeostasis, ¿qué es? Vean los dibujitos. ¿A qué se referirá a esos dibujitos? Lo habré puesto ahí porque son bonitos. De hecho, lo encuentro horrible los dos de abajo. Y el de arriba, el de las piedras, es bonito, ¿cierto?
Muy bien. En palabras súper simples, cómo el cuerpo humano, o el cuerpo de cualquier animal en realidad, cómo el cuerpo es capaz de mantener un equilibrio interno, ¿ya? Ese equilibrio interno se ve afectado también por las cosas que están afuera. Por ejemplo, si hace mucho frío, para poder equilibrar su temperatura con respecto a la temperatura de afuera. Regulación interna, tal como dicen sus compañeros. Muy, muy bien, ¿ya? Esta homeostasis se puede ver afectada por diferentes factores, tanto a nivel interno como externo. Principalmente si cambia, por ejemplo, el pH de mi cuerpo, si cambia, por ejemplo, la temperatura, si cambia las concentraciones a niveles de glucosa, a nivel de cualquier concentración de hormona o cosas por el estilo, mi cuerpo se va adaptando y regulando a esos cambios, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo mucha fiebre, ¿cierto? Mi cuerpo, ¿qué es lo que va a tender a hacer? ¿Alguien sabe? Transpirar si uno tiene fiebre. Ya, muy bien. La transpiración es algo que es necesario. Sí. ¿Por qué? Porque la transpiración es una forma de poder eliminar desechos, ¿cierto? Eliminar calor también, muy bien, como dice Catalina. Esos conceptos son importantes para poder entender. La homeostasis se regula mediante dos grandes tipos de regulación o de retroalimentación. Ya no, tenemos una retroalimentación negativa y una retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa consiste básicamente en, por así decirlo, hacer que frene el estímulo. Si yo tengo mucha calor, si mi temperatura comienza a aumentar, ¿cierto? Ya comienzo a sacarme la ropa, ¿cierto? Como a tener fiebre, mi cuerpo va a decir, oye, para, está subiendo mucho la temperatura, o frenáis y dejáis de subir, o bajáis la temperatura. ¿Cachai? Pero no, nosotros no podemos trabajar adentro con una temperatura más elevada de la normal, ¿cierto? ¿Alguien sabe más o menos cuál es la temperatura ideal del cuerpo humano? ¿Alguien sabe? 27, perdón, no, 27, muy poco, ¿ya? Es entre 36,5 y 37 más o menos, ¿ya? 36,5 grados y 37 grados aproximadamente. Ya cuando uno tiene, de hecho hasta 37,5 le he escuchado hablar a algunos doctores, pero ya cuando uno tiene 38 grados, eh, muchísima temperatura. Cuando uno tiene 39 o cuando uno está llegando a los 40 ya está delirando prácticamente, ¿ya? Entonces cuando uno ya comienza a subir su temperatura corporal, el sistema homeostático, ¿cierto? La homeostasis dice, oye, frena un poco, ya estás subiendo mucho tu temperatura, tenés que regularte. Entonces le baja un poquito el cambio, ¿ya? Y es importante, ¿por qué? Porque esta es una retroalimentación de tipo negativa que hace la homeostasis. Todo esto lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos el concepto de homeostasis en el sistema neuroendocrino, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son el eje hipotálamo hipófisis que influyen en ello? ¿Qué es lo que pasa con el sistema parasimpático, simpático, todas esas cosas que son tan elegantes? Y otro tipo de retroalimentación es una retroalimentación positiva, que le permite hacer las cosas, en palabras básicas. Es decir, es como, es como cuando uno le dice a un niño chico que está jugando a la pelota y está súper divertido, es como ya sigue jugando entonces. ¿Ya? Ese es el estímulo que dice tu cuerpo de que sigue haciendo las cosas. ¿Ya? Como sigue haciéndolo, porque está funcionando, está regulándote de una manera correcta. Como el hacer deporte, que a veces puede cansar y puede hacer aumentar los niveles de temperatura. Sin embargo, hay veces en donde uno sigue porque tu cuerpo te permite seguir, ¿ya? Hasta que ya sube mucho la temperatura y tu cuerpo dice, chuta, ya, cálmate un poquito. Está subiendo mucho los niveles de ¿cómo decirlo? De palpitación, ¿cierto? A nivel del sistema circulatorio, estás palpitando mucho tu corazón, tu temperatura comienza a aumentar, entonces tenés que ir disminuyendo un poquito. Frena, deja de hacer esto, por favor, engorda. ¿Ya? Esa es la diferencia. Tema, perdón, la retroalimentación negativa se puede ver en dos conceptos. Cuando hay mucha temperatura, que vamos a hablarlo como de temperatura, que es como lo más básico. Cuando hay mucha temperatura, le dice, oye, baja la temperatura o frénate. O cuando tiene muy poca fiebre, muy poca temperatura, ¿cierto? Cuando está como hipotérmico, ya temperaturas con 35 grados y todas esas cosas, le dice, oye, chuta, no puedes bajar más porque ya tu cuerpo no puede resistir más. O te frenáis o tenéis que subir inmediatamente.
pero no te voy a permitir que bajes más. Y ahí su cuerpo se va regulando. Por eso la gente cuando tiene hipotermia y va como a la nieve y cuando ya tiene como principios ya grandes de hipotermia, comienza a sacarse la ropa porque su cuerpo se empieza a calentar de una manera tan acelerada que hace que te saque la ropa. Y de hecho la mayoría de la gente que muere de hipotermia muere con poca ropa. Es un dato freak. Lo siento, siempre salgo con datos freak súper estúpidos quizás, pero que para mí son divertidos. ¿Una duda con respecto a homeostasis? Igual estos conceptos, como les digo, los vamos a ver mucho más a fondo cuando comencemos el tema de la materia propiamente tal. Ya esto es solamente una introducción. ¿Dudas? ¿O continúo? Porque igual me quedan 15 minutitos. ¿Continúo? Démosle nuevo. Hormonas. Es un tipo de mensajero químico, ¿cierto? Es moléculas que ponen en marcha diferentes procesos, como dice él, para poder mantener nuestro cuerpo funcionando correctamente. Las hormonas se ocupan para todo y están relacionadas íntimamente con el sistema neuroendocrino, ¿ya? Principalmente con el eje hipotálamo-hipófisis, que por eso es tan importante que lo recalque 1000 veces porque lo vamos a ver. Ya vamos a ver de qué trata cada uno de esos tipos de conceptos. Aquí tenemos un ejemplo, un dibujo muy lindo, ¿cierto? Que se ve maravilloso incluso, que es la vasopresina, ¿ya? Ese tipo de geometría molecular, perdón, de forma de dibujar la molécula es mediante cinta, que es como la cinta que usan las mujeres, perdón, las gimnastas en general, porque también pueden haber gimnastas hombres que hacen gimnasia artística, pero creo que rítmica no, si no me equivoco, no. No soy experto en deporte, yo me dedico a hacer clases. La cosa es que esa como cinta para hacer gimnasia rítmica es esa forma de dibujar la molécula como tal. La vasopresina es conocida también como la ADH o la hormona antidiurética. ¿Alguien sabe en qué consiste ese tipo de hormona? La antidiurética. ¿Alguien ha escuchado hablar de ella? ¿No? ¿Sí? No se amontonen, por favor, porque me está saturando el... Ah, ya, bacán. Le explico. Ustedes están muy bien, muy bien. Reabsorbe el agua en los riñones. Si ustedes van por el desierto y no han tomado agua en 3 días, no, no, porque 3 días ya pueden estar muertos, y llevan un día sin tomar agua, y ya no tienen agua y van caminando por el desierto de Atacama, perdidos, para poder llegar a Calama, y no encuentran no encuentran la ciudad, y ya ven que no llega nunca. ¿Qué es lo que hace tu cuerpo? Como se dan cuenta, ya su cuerpo sabe, es más inteligente que nosotros incluso, sobre todo el cerebro que se pone el nombre al mismo. El eje hipotálamo hipófisis dice, chuta, ¿sabéis que... María, levantaste la mano. Dime. Voy a explicar por qué ocurre. Ah, ya. Me deja la mano, no sé cómo se deja, y estoy en esto. Voy a explicar qué es lo que ocurre con el esto. Uno se está deshidratando, ¿cierto? Está en el desierto, se deshidrata, está a punto de morirse. El eje hipotálamo es inteligente y manda mensajes para que se genere este tipo de hormona, la vasopresina. ¿Ya? La vasopresina, ¿qué es lo que hace? Se dirige directamente hacia los riñones, específicamente hacia la célula del riñón que se llama nefrón, y se mete en un sector del nefrón que se llama túbulo colector. Ahí se queda. Y le dice al nefrón, oye, ¿sabéis que nos estamos muriendo? ¿Cachai? Estamos muriéndonos, necesitamos ahorrar agua. Y el nefrón es un poco pesado, entonces le dice, no, pues yo tengo que eliminar mi orina con agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la vasopresina? La vasopresina llega y se mete, ¿ya? Directamente dice, no, ya, no, no trabajas más. Lo que hago yo es mi pega y es lo importante porque tenemos que salvar la vida de esta persona antes que se nos muera. Entonces, inyecta, ¿cierto? Y genera una permeabilidad. Ahí comienzan a salir el tema de las acuaporinas, que se llama acuaporinas, que son poros de agua, que permiten la reabsorción del agua que se iba a perder por desecho en la orina. Entonces, como la orina se tiene que eliminar sí o sí igual, esa orina va a salir con mucha menos agua y con más material de desecho netamente. ¿Se entiende? Entonces, la vasopresina lo que hace en ese momento es absorber el agua que está en los riñones, ya cuando uno está como en condiciones extremas de sed,
y ese tipo de agua la reabsorbe y la manda de nuevo al cuerpo para que pueda utilizarse en ciertos procesos metabólicos. Mientras que el desecho que queda aún así para eliminarse del riñón se elimina pero con menos agua o con ya casi nada de agua. ¿Se entiende? Ahora sí respondí tu duda, Lucas. ¿Sí? Ya, bacán. Esa es lo importante. Como les dije, esta estructura se ve súper bonita y todo, sin embargo, si uno quiere ver hormonas como tal, se ven así, ¿ya? Esa es la oxitocina o la hormona de la felicidad. Por ejemplo, llega tu pololo a las 3 de la tarde a verte, obviamente no ahora porque estamos en cuarentena, pero llega con un ramo de rosas y un chocolate. O llega tu polola con rosas y un chocolate. A todos nos gustan las flores igual, a mí también me gustan las flores. La cosa es que llega feliz y te demuestra, te da un regalo y te demuestra felicidad. Y eso a ti también te genera mucha felicidad, entonces tu cuerpo libera oxitocina en exceso. Es conocida también como la hormona del amor, ¿ya? Que hace que se generen niveles muy, muy altos de oxitocina, de dopamina y cosas así que permiten que tú estés como excitado a nivel bello de la palabra, ¿ya? No a nivel sexual, sino que a nivel que tu cuerpo está como muy emocionado, que tu corazón comienza a palpitar y cosas por el estilo que son muy, muy bonitas, ¿ya? Lo importante de todo esto es que hay hormonas súper importantes también y que vamos a ver a medida que avanzamos con el tema del electivo. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar ustedes de la epinefrina? ¿Les suena la epinefrina? Muy bien. ¿Saben lo que es la epinefrina? O con otro nombre. ¿De qué otro nombre se usa también la epinefrina? Como la adrenalina. Muy bien. ¿Han escuchado? De hecho, la adrenalina sí sirve se utiliza muy bien para reanimar cuando alguien está como en paro y cosas por el estilo, porque lo que hace es acelerar el nivel de la circulación sanguínea, la palpitación y todas esas cosas. Sin embargo, en palabras súper simples, ¿han escuchado ustedes hablar del firefly? Que es como el pelea o huye. El cuerpo humano lo que hace es que cuando ve que hay una situación de riesgo, como pelear o salir corriendo, por eso se llama el fight or flight, que es como pelear o correr. Cuando uno está como en una situación de riesgo, tu cuerpo dice, chuta, mira, te voy a morir. Te la pongo así súper simple, te voy a morir. Así que te doy dos opciones, o peleáis o corrí. ¿Cachai? ¿Y qué hace? Hipotálamo hipófisis estimulan a la glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales liberan epinefrina o norepinefrina, que son adrenalina o noradrenalina, y ellas activan todo esto de este sistema grande para poder o pelear o morir, o correr, mejor dicho, para que no suene tan feo. ¿Qué es? Activar el corazón para que empiece a palpitar, regular que la circulación sanguínea llegue más al nivel de cuerpo que se necesita, ¿cierto? Pulmones, corazón, y por ejemplo, el sistema digestivo, uno no necesita comer cuando estáis con miedo, ¿cachai? Donde si te van a pegar, uno será bastante estúpido. Entonces, el sistema endocrino, el sistema neuroendocrino en realidad, manda señales para que no se envíe tanta sangre al estómago, pero se envía hacia los pulmones, hacia el corazón, hacia los músculos, hacia los ojos para que se te dilaten las pupilas y uno pueda estar como más atento, mirando a todos lados, hacia los sentidos para que se activen de mejor forma, ¿ya? Entonces tú o peleas o huyes, ¿ya? A criterio de cada uno. Sin embargo, eso es como lo que ocurre. Y todo el proceso, ese tipo de procesos lo vamos a ir viendo también a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Y antes que termine la clase, me queda esta última pregunta, ya que es para ver si aprendimos algo hoy día, si que aprendieron algo conmigo. Al ordenar este tipo de conceptos que están en la tabla, según la secuencia molécula, organelo, célula, tejido, órgano, ¿cuál será la correcta? Veamos paso a paso. ¿Ya? El epitelio, ¿qué es? ¿Una molécula, un organelo, una célula, un tejido, un órgano? Un tejido, el tejido epitelial, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya yo voy descartando el tiro. Descarto la que tenga la uno del principio. ¿Por qué? Porque no es una molécula la uno, ¿cierto? Entonces esta ya la descarté. Yo siempre juego al descarte. ¿Ya? La clorofila, ¿qué será? ¿Un órgano? ¿Un organelo? ¿Una molécula? Una molécula. Muy bien. ¿Ya? Entonces me quedan dos opciones, la B o la D.
¿Cuál creen ustedes que puede ser la correcta? La D, ¿ya? Si se dan cuenta, a veces este tipo de preguntas pueden ser muy eternas, sin embargo, en 2 minutos o menos, uno solamente viendo un par de cositas ya puede deducirla. Muy bien, es la D, ¿ya? Ahora, chicos, activen sus micrófonos los que quieran para preguntar. Tenemos 5 minutitos si es que tienen alguna duda, clase. ¿Tienen alguna duda, algo, alguna acotación, alguna aclaración? ¿Qué cosas hay que mejorar? ¿Cosas hay que no hacer nunca más? No haga clase nunca más, profesor. Renuncie. Ustedes me dicen, ¿no? ¿Qué cosas, algo? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya, genial. Entonces, chicos, si se fijan, si recuerdan muy bien lo que les dije al principio, yo en la guía que hice les tengo una, ¿cómo se llama? Una tablita, ¿cierto? Que es optativa. En esa tabla optativa están los sistemas y los aparatos, con funciones y con el tema de los componentes de cada uno de ellos, ¿ya? Para que ustedes puedan rellenarla si ustedes quieren, y si la tienen lista, me la mandan nomás, y lo vamos revisando en conjunto, ¿ya? Pero para que ustedes puedan como ir avanzando, ¿ya? Una vez un profesor me dijo que existe el sentir. Nervios es un término mal dicho. Ya, mira, todo el tema, todo ese término de nervios y cosas por el estilo, lo vamos a discutir en la próxima clase, que es la clase de sistema nervioso. Ahí yo le voy a dar esos tips de por qué se le dice sistema nervioso, por qué se le dice nervio, porque esas como peleas que suelen ocurrir muy seguido. Pueden enviármela por donde ustedes quieran, ya por correo o por WhatsApp. Sin embargo, creo que si me llegan al correo, llegarían como spam. Entonces pueden avisarme que va a llegar. Ya me mandan un WhatsApp diciendo, profe, sabe que se lo envío por correo. Así yo me meto a los correos no deseados. No es que lo tengan spam a ustedes, sino porque así me llegan los correos. Y yo lo reviso. Ya ahí hago una retroalimentación con ustedes. Si me lo quieren enviar por WhatsApp, también pueden hacerlo sin ningún problema. Y yo hago la retroalimentación, perdón, por audio. Porque me da flojera escribir en realidad porque sería muy largo. Pero eso. ¿Alguna duda? ¿Otra cosita? ¿No? ¿Sí? Ya chicos, entonces dejamos hasta acá. Espero que puedan estar a las 7, por favor, todos, para poder discutir la clase. ¿Ya? A las 7 los espero. Charla y que estén muy bien. Cuídense harto, tomen agüita, por favor.